preguntas para que ustedes las respondan. Nos queda un minuto. Treinta segundos. Me quedan todavía 6 personas por participar. Lick, a mí no me aparece nada. Disculpe, Lick, paso la lista. No, todavía. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver los resultados. Entonces, en la primera el 69% escogió la primera opción. ¿Qué es el CNB? Que es el Currículum Nacional Básico. Definitivamente, pues sí, es un instrumento normativo que establece las capacidades que deben lograr todo sujeto del sistema educativo nacional en los niveles ciclo y modalidades que rectora la Secretaría de Educación. La segunda opción es un documento que contiene los objetivos de educación básica y el proyecto educativo es limitador, porque cuando hablamos del CNB hablamos de los diferentes
No solamente hablamos de los objetivos, ¿verdad? De educación básica, sino que hablamos pues de todo lo que la metodología, los estándares educativos, la evaluación, ¿verdad? Es mucho más abarcativo. Y sí, y el proyecto educativo como tal se trabaja en cada uno de los centros, ¿verdad? Luego, en la tercera, habla de un programa de estudios. Cuando estamos hablando de un programa de estudios, estamos hablando que el programa de estudios es bien específico, ¿verdad? Y, eh, y eh, es eso, es específico y el currículo nacional básico, pues es mucho más amplio. Los programas de estudio se desprenden de una currícula en común, ¿verdad? Luego tenemos en la pregunta 2 el diseño curricular nacional. Cuando hablamos del diseño curricular nacional, estamos hablando precisamente de la opción A, ¿verdad? Que es un documento marco de la política educativa y la educación básica, que contiene los aprendizajes que se espera que los estudiantes logren durante la formación básica en concordancia con los fines y principios de educación. En la segunda opción teníamos que es un programa de estudio. Ya decíamos que el programa de estudio pues es mucho más específico, ¿verdad? Y luego contiene los aprendizajes que deben desarrollar los estudiantes en cada nivel educativo en cualquier ámbito del país a fin de asegurar la calidad educativa y equidad. Y esta también es una alternativa que está bien. En la primera, en la primera opción es un documento marco de la política educativa, pero aquí dice básica, ahorita lo dice básica, entonces solamente es educación. Y si no estuviera la palabra básica, ahora, porque la palabra básica nos limita, ¿verdad? Estamos hablando de todos los niveles. Cuando hablamos del diseño curricular nacional, hablamos de prebásica, básica y media. Y luego tenemos, entonces aquí sería la letra C. Y luego tenemos los elementos actitudinales que orientan el aprendizaje y contribuyen a proveer y conservar la integración de la articulación e interdisciplinariedad del currículum. Estamos hablando de aquellos elementos actitudinales transversales a cada uno de los niveles, ¿verdad? En cada una de las modalidades y en cada una de las materias o asignaturas o contenidos que se desarrollan. Entonces, estamos hablando de ejes transversales. El 23% escogió esa respuesta. No hablamos de estándares educativos porque ya vamos a ver que los estándares educativos es qué es lo que yo espero, ¿verdad? Y es específico para cada uno de los contenidos desarrollados. Las expectativas de logro, pues también la expectativa de logro es lo que yo voy a evaluar y es mi guía para realizar las evaluaciones y aquí está repetida esta última, expectativa de logro. Entonces, en este caso serían ejes transversales y ya vamos a visualizar cada uno de estos elementos que tenemos acá. ¿Tienen alguna duda o alguna consulta? Lick, entonces el CNB es el instrumento normativo, entonces, se le podría decir. El CNB es un instrumento normativo y Ujú. el DS, y vamos a encontrarnos con un documento normativo para cada uno de los niveles, ¿verdad? Y el DSN, que sería el diseño curricular nacional, es el que sería El documento el marco. documento que contiene los diferentes, a ver, sí, el documento marco y estamos hablando que contiene qué es lo que se debe alcanzar en cada uno de los niveles, prebásica, básica y educación media. Ok. Gracias, Lick. A ver aquí, ¿ven la presentación? Sí, Lick. Sí, Sí, perfecto. sí. Entonces, cuando hablamos de currículum, vamos a encontrarnos con diferentes modelos curriculares, un modelo cerrado, donde la estructura y los elementos de ese currículum vienen determinados por agentes externos a los centros o al profesorado, ¿verdad? Se diseña por expertos educativos y el profesor únicamente, pues, aplica lo que dice en ese documento. Cuando hablamos de un currículum abierto o flexible, estamos hablando de que no existen prescripciones respecto a la estructura o elementos que componen ese currículum
y el profesor pues determina todas las dimensiones, es decir, como su nombre lo indica, es completamente abierto. Tenemos el combinado que considera los elementos básicos, pero deja un amplio margen para que el docente pues, pueda adaptar, ¿verdad? El proceso de enseñanza a las características del grupo, a su propia creatividad también, ¿verdad? Y al contexto donde se está desarrollando, obviamente, pues siguiendo un marco, ¿verdad? Siguiendo una pauta en común, pero con esa libertad o con ese grado de libertad de ajustarlo a las características del centro, del contexto y de sus estudiantes, por lo tanto. Un currículum crítico que se preocupa por el tipo de cultura educativa que se desarrolla en el currículo y debe de permitir pues, desarrollar actividades abiertas y versátiles. Tenemos un currículum integrado que relaciona la teoría con la práctica mediante prácticas profesionales que acercan al estudiante al trabajo real de una profesión. Pensando en estas descripciones, ¿cómo sería o cómo creen ustedes que es nuestro currículum? ¿Cómo sería? Honestamente, Lick, nunca he visto el currículo nacional básico. No sé. Yo siento que es combinado. No lo escucho, escucho como lejos la voz, pero no distingo. Diría que es combinado. Ok, es combinado. ¿Por qué sería combinado? O sea, bueno, como decía, nunca he leído ni visto el currículo nacional básico, pero me imagino que tiene los planes de estudio de cada nivel, de cada grado, de cada clase, de cada carrera que existe y dice cuáles son los objetivos, cómo enseñarlos, cuáles son los temarios y que me imagino que tampoco es tan cerrado y le da la libertad a un profesor para que modifique los temas, diría yo. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Yo igual y creo que me iría por el combinado. Creo Oh, que, creo que la mayoría de los centros educativos de nuestro país pues le dejan también varias de la carga. Sí, hay elementos básicos en el currículum nacional, ya está algunos pactos ya dados de lo que se tiene que hacer y todo eso, pero creo que también hemos como dado demasiada responsabilidad al proceso de enseñanza que los profesores o los docentes imparten. Entonces creo que eso yo lo vería un poquito más como combinado también. muy bien. Entonces, cuando estamos hablando de nuestro CNB, estamos hablando de un CNB combinado, sí, que deja cierto margen de libertad, ¿verdad? Al docente para que pueda, pues, implementar lo que en el documento se establece. También a nivel de educación media tenemos un currículum que es integrado, precisamente porque se hace una práctica profesional en los bachilleratos técnicos profesionales, se hace una práctica profesional que vincula precisamente la teoría, ¿verdad? Con la práctica, en donde desarrolla el estudiante su práctica profesional y es supervisada pues, por un docente, ¿verdad? O una docente que pues va registrando, va documentando y va haciendo un acompañamiento a esa práctica profesional. Entonces, esas serían como lo que nosotros encontramos de esta definición en nuestro CNB. Entonces, cuando hablamos de los enfoques curriculares, nos vamos a encontrar con un enfoque clásico y con un enfoque técnico. El enfoque clásico en el plan de estudio está constituido por materias separadas y relativamente autónomas. El desempeño del futuro profesional no está claramente definido. Hay prácticas, talleres y laboratorios independientes de las materias.
Se cuenta con docentes especializados exclusivamente en contenidos teóricos y prácticos y los objetivos pues están referidos a los conocimientos que consideran que debe adquirir la persona. Y en el enfoque técnico se centra en la adquisición de habilidades o de destrezas, organiza la enseñanza y la evaluación en torno a muchos objetivos específicos. El programa de enseñanza está de manera detallada a partir de objetivos concretos y enfatiza en los aspectos operativos y técnicos del rol profesional, ¿verdad? Esos serían como los dos enfoques, dos de los enfoques curriculares que mayormente utilizados y pues eso también responde y va en concordancia y en complementariedad al tipo de currículum que se trabaja, ¿verdad? Luego tenemos los elementos curriculares, ya en una de las definiciones veíamos, ¿verdad? Que responde a estas preguntas. Entonces tenemos el para qué enseñar, cuándo enseñarlo, cómo enseñarlo, con qué enseñarlo y si se cumplió o si se está cumpliendo. Y entonces contestar estas preguntas nos permite identificar cuáles son los elementos de ese currículum. Cuando yo digo para qué enseñar, estoy hablando de que esos son los propósitos educativos. Al decir el qué vendría a ser el contenido, el cuándo es la secuenciación o la estructura que vamos a seguir, el cómo enseñarlo vendría a ser la metodología, el con qué enseñarlo, los recursos didácticos y si se cumplió o no se cumplió. eh, la evaluación, ¿verdad? Entonces, esto vendrían a ser los elementos eh, que componen a el currículum. Y entonces vamos a hablar de elementos generadores, que cuando hablamos de elementos generadores hablamos de estudiante y docente. Entonces, el estudiante es un constructor activo de su propio conocimiento, debe ser animado a descubrir hechos, construir, reconstruir, aprender los conocimientos de tipo convencional y apropiarse pues de cada uno de ellos. Por su parte, a nivel de docencia, ¿verdad? Se debe crear y presentar situaciones que estimulen la creatividad y la curiosidad de los estudiantes para que exploren, ensayen e intercambien opiniones y dudas y actuar como guías, promover la autonomía en su aprendizaje. Es decir, cuando estamos hablando de estos elementos generadores, no puede haber un proceso de enseñanza sin una persona que facilite ese proceso, que en este caso sería el profesor o la profesora, y una persona que esté dejándose guiar, ¿verdad? Dejándose orientar, pero también que se está involucrando activamente en ese aprendizaje. Entonces, estos serían los elementos generadores a nivel de currículum. ¿Cuáles serían entonces los activadores o metódicos, es decir, el medio, ¿verdad? Para que los generadores que ya establecimos, que son docente y estudiante, puedan pues eh, eh, llevar a cabo esa tarea, ¿verdad? De enseñanza-aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de elementos activadores o metódicos, estamos hablando de actividades y experiencias de aprendizaje que van a estimular la creatividad, que son más motivadores que las repetitivas, y el reconocimiento del éxito por parte del docente, pues eleva el nivel de motivación del estudiante, máxime si este reconocimiento se realiza de forma pública. Y entonces, ¿qué ocurre acá? Algo importante es, y esto sirve para la vida y para cuando ustedes estén a cargo de algún equipo de trabajo o supervisando un equipo de trabajo, ¿verdad? El reconocimiento es importantísimo que se dé de manera pública. Sin embargo, cuando vamos a hacer llamados de atención, cuando vamos a señalar o a cuestionar algo que de pronto no está haciendo bien la persona, pues es mejor hacerlo en privado, ¿verdad? Por otro lado, aquí entra algo vinculado al efecto Pigmalión, en el sentido de la importancia que tiene el facilitador para poder
el facilitador, el docente, para poder esperar, ¿verdad? Para poder tener una expectativa clara y positiva de lo que desea de su grupo, de sus estudiantes. Y en ese sentido, cuando, eh, cuando la persona que está facilitando tiene expectativas favorables, expectativas positivas, pensando en efecto Pigmalión, los resultados, el rendimiento de las personas que están con este docente van a ser pues también favorables, ¿verdad? Van a ser positivos. Hay una profecía autocumplida ahí en el sentido de que si pienso que es un buen grupo y pienso que el grupo me va a responder, entonces proporciono los estímulos necesarios para que el grupo se motive y por lo tanto pues responda, ¿verdad? Y finalmente se cumple esa expectativa positiva que tengo del grupo. Lo mismo ocurre en la otra vía. Si mi expectativa es negativa, pues entonces los resultados probablemente van a ser también negativos, ¿verdad? Entonces ocurre en ambas vías. Por eso es importante que la primera persona que esté motivada en el proceso, en ese proceso generador de aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje, pues sea él o la docente y por lo tanto se van a motivar sus estudiantes. Luego, en las etapas de planificación curricular, nos encontramos, eh, a ver, nos encontramos en primer lugar con una serie de necesidades sociales que a partir de esas necesidades sociales se define entonces cuál es el perfil de la persona que va a egresar de este proceso. A mí me gusta hacer la analogía de que los procesos educativos son como una máquina transformadora, ¿verdad? No sé si han visto estas máquinas donde entra eh, un producto y sale otro, ¿verdad? Como cuando que si entra, por ejemplo, latones de carros o chatarra de carros, entonces y se las comprime y salen unos cubos súper comprimidos de, de latón. Entonces, pienso que que el proceso educativo es exactamente igual, a partir de lo que de lo que entra, ¿verdad? Lo único que se hace es pues darle forma a eso que está ahí. Entonces, o se espera que el proceso educativo pues transforme, cambie paradigmas y pues mejore las condiciones de la persona que pasa por ese proceso educativo. Entonces, a partir de estas necesidades sociales, definimos un perfil de egresado, es decir, qué queremos entregarle a la sociedad y cómo esta persona, una vez que pase por esa maquinita que se llama educación o proceso educativo, salga transformada, tenga más habilidades, tenga más competencias y pueda aportar con esas características que va a desarrollar cuando entra a la maquinita para responder a las necesidades sociales, para contribuir positivamente al contexto en el que se va a desarrollar como persona y como profesional. Entonces, a partir de ese perfil de egresado, una vez que yo digo, ay, la característica A, B y C me van a ayudar a mí a resolver o a contribuir para que mejore la situación A, B y C a nivel social, entonces defino el plan de estudios. Entonces el plan de estudios va a contener todos aquellos contenidos, aquella, eh, aquellos estándares que quiero alcanzar y a partir de ahí entonces voy a poder elaborar un programa que me permita definir claramente, ya no solamente, ya tengo los contenidos, ya tengo los estándares, ¿verdad? Pero aquí en este programa entonces yo voy a definir en qué momento la secuencia que yo voy a seguir, ¿verdad? La secuencia, la metodología que voy a emplear y para finalmente que se desprenda el plan de clase, ¿verdad? Y el plan de clase ya es mucho más específico porque el plan de clase lo que hace es decirme día a día qué es lo que va a estar haciendo el estudiante, ¿verdad? Y el docente.
Entonces, un efecto cascada. Este plan de clase responde a un programa de estudios. Este programa de estudios se desprende de un plan y este plan una vez que este plan se cumpla, cuando el plan de estudios se cumple, vamos a tener a un egresado o egresada con un perfil determinado, ¿verdad? Y esa persona pues va a poder contribuir, como les decía, favorablemente o positivamente a esas necesidades sociales. Es un efecto cascada. ¿Alguna consulta, comentario hasta acá? Y entonces el CNB se operativiza a través de la estructura curricular más general de los niveles y ciclos y se establecen los propósitos, las áreas curriculares, las expectativas de logro, los contenidos y competencias y los estándares educativos. Los planes y programas de estudio de cada grado o cursos de educación prebásica, básica y media. Y el CNB se centra en la niñez y juventud con el propósito de asegurarles una educación de calidad, con equidad social, de género, eficaz y eficiente, y que favorezca pues esos aprendizajes significativos que son pertinentes y relevantes, que sean contextualizados a la vida social de las comunidades y sobre todo pues a la cultura hondureña. Los fundamentos del currículo nacional básico pues son legales, filosóficos, antropológicos, psicológicos, pedagógicos, epistemológicos, tecnológicos, sociológicos, ecológicos, y estos fundamentos pues eh, aportan, ¿verdad?, a los fines de la educación nacional, que definen a su vez los objetivos del currículo nacional básico y que permiten definir los principios curriculares de la educación nacional, con base en las políticas de transformación de la educación. Y entonces a partir de ahí vamos a obtener un perfil del hondureño u hondureña y un perfil del o la docente, ¿verdad? Que van a, como decíamos hace un par de minutos, son los elementos generadores de este currículum nacional básico. Y partiendo de estos fundamentos que ya decíamos que son legales, antropológicos, psicológicos, ¿verdad? Legales porque contiene elementos desde el marco legal de la educación, filosóficos desde el punto de vista de el tema de la ética, de la ideología, ¿verdad? Antropológico desde el entendimiento cultural en el que se da ese proceso de enseñanza-aprendizaje, psicológico desde la comprensión del aprendizaje, pero también desde el ciclo vital, desde el momento, considerando las características propias para cada una de las edades, ¿verdad? O etapas de vida, pedagógico desde el punto de vista pedagógico, metodológico, didáctico, epistemológico desde el punto de vista de la ciencia, ¿verdad? Desde la construcción del conocimiento, desde el entendimiento de cómo se construye y se da ese conocimiento, tecnológico desde el punto de vista de las facilidades para que el aprendizaje pueda darse, sociológico desde el punto de vista de los procesos sociales que están ocurriendo en el momento en el que se desarrolla ese proceso de enseñanza-aprendizaje, el contexto social, la realidad y las necesidades sociales, ¿verdad? Y ecológico considerando pues todos los elementos del entorno, ¿verdad? Toda la parte ambiental que se da en torno a ese proceso educativo. Entonces, partiendo de eso, de esos fundamentos, el CNB pues tiene estos sustentos fundamentales que al concretizarse en fines, objetivos y principios y políticas, pues van a sistematizar los aportes provenientes de distintas disciplinas. Y entonces esto permite considerar la normativa vigente, perfilar la y el hondureño a formar, conservar los valores culturales, considerar los ciclos evolutivos, y precisamente por eso, ¿verdad? Es considerar la normativa vigente desde lo legal, perfilar la y el hondureño a formar desde lo filosófico, ¿verdad? Conservar los valores culturales también desde lo filosófico y antropológico, considerar los ciclos evolutivos desde la psicología, definir las estrategias metodológicas pertinentes desde la pedagogía, organizar los aprendizajes aplicando los diferentes criterios de integración desde la psicopedagogía, fomentar la adquisición de procesos tecnológicos desde estos
aportes tecnológicos, desarrollar los procesos de comunicación desde la sociología también, ¿verdad? Y tecnología, proponer un currículum en íntima relación con las necesidades sociales desde la sociología, promover una cultura de equilibrio, equidad, respeto, convivencia entre la naturaleza y la sociedad desde la ecología, ¿verdad? Entonces, estos fundamentos van a servir de base para estos fines, objetivos, principios y políticas que orientan la transformación de la educación nacional y que dan lugar a diferentes momentos del diseño, desarrollo y evaluación del currículo como tal, ¿verdad? Y los principios que se establecen son calidad, equidad, identidad, autonomía, unidad, participación, universalidad, integralidad, interdisciplinariedad, flexibilidad, relevancia e inclusividad. Y entonces las políticas que sustentan este currículum son de correlación intersectorial, atención a la diversidad, equidad de género, reducción de la pobreza, desarrollo profesional docente y altos niveles de desempeño. Esto ya lo hemos visto ya varias veces, pero antes de continuar esto, quiero mostrarles que vamos a estar viendo. ¿Qué hice? Entonces, les quiero mostrar esta parte de acá. Que ustedes tienen esto en el link de políticas educativas. Ustedes tienen estos documentos ahí. A ver, compartir. Entonces tenemos, ese sería pues, vamos a ver, el diseño curricular para la educación básica. Y si se fijan, aquí nos indica que esto es para el primer ciclo, es decir, para primero, segundo y tercer grado. Luego tenemos este otro que nos indica que es para el segundo ciclo. Y este otro que nos indica que es para el tercer ciclo. ¿Y cuál es la estructura que esto sigue? Y es exactamente la misma para los tres documentos. Entonces, si se dan cuenta, sigue exactamente la misma estructura. Una introducción, los antecedentes del diseño curricular, la fundamentación general, el abordaje de la educación intercultural bilingüe y seguimos por acá. La caracterización psicológica de los niños y niñas según el ciclo, el perfil de egresado en educación básica, expectativas del logro de la educación básica, marco pedagógico didáctico, evaluación y área de comunicación. Y aquí ya cambia, ¿verdad? Aquí ya está, esa primera parte es igualita en todos los documentos, pero aquí obviamente ya cambia porque vamos a ver las áreas para cada uno de los ciclos. Aquí tenemos área de comunicación y vemos la estructura pues sigue siendo la misma, ¿verdad? Vamos a revisarla y van a ver que la estructura pues sigue siendo la misma estructura. Veamos por acá. Entonces, ay, quiero subir. Y por ejemplo, aquí tenemos el marco pedagógico didáctico. Aquí tenemos la caracterización psicológica y vamos a estar haciendo un ejercicio con esta parte. Vamos a ver. Entonces, primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo. Luego tenemos aquí el perfil de egresado, que como les digo, es exactamente el mismo en los tres, ¿verdad? Por eso les abro los tres documentos para que vean que es igual. Y entonces el perfil de egresado. Luego tenemos las expectativas de logro de educación básica, el marco pedagógico didáctico,
y el tema de evaluación. Y luego aquí tenemos el área de comunicación y la descripción del área y en cada uno pues ocurre lo mismo, ¿verdad? Más adelante nos vamos a encontrar con esto, por ejemplo. No me deja. Ahí está. No puedo subir. Ahí está. Entonces, tenemos la expectativa de logro, tenemos el contenido conceptual y actitudinal marcado pues, por este símbolo y los procesos. Y los procesos y actividades sugeridas, ¿verdad? Y esa estructura la siguen exactamente los tres ciclos, ¿verdad? ¿Qué es lo que cambia? Pues obviamente el grado de dificultad porque se hace conforme la edad y conforme el grado del que estamos trabajando, ¿verdad? Si aquí estamos trabajando con cuarto grado, entonces tenemos el bloque, tenemos el nombre del bloque, la expectativa de logro, los contenidos conceptuales y los procesos. Y lo mismo si miráramos por acá. Entonces aquí tenemos séptimo grado, el bloque, lengua oral. Entonces si ustedes se fijan, pues esta parte va a variar porque se ajusta precisamente a el grado que se está trabajando. De ahí toda la primera parte es común porque es una descripción de la educación básica como tal, ¿verdad? Por eso es que es igual. Hoy vamos a la presentación. Ay, no puedo cambiar pantalla. Y entonces, esto lo mirábamos nosotros ayer el lunes. Lo mirábamos este lunes, la prebásica, ¿verdad? Hablábamos de primero y segundo ciclo, de 0 a 3 años de edad, ¿verdad? Esto no es obligatorio. El segundo ciclo, solamente el último año, preparatoria es obligatorio. Educación básica, pues tenemos primero, segundo y tercer ciclo. Las edades que se esperan en cada uno de los ciclos y la duración, ¿verdad? De años en cada uno de los ciclos. Y en educación media, pues tenemos dos modalidades, un bachillerato científico humanista y un bachillerato técnico profesional. También las edades esperadas para cada uno de esos bachilleratos y en el caso del científico humanista dura 2 años y en el caso del de bachillerato técnico profesional, pues dura 3 años, ¿verdad? Ya decíamos que este tiene una salida, una salida para continuar estudios a nivel universitario y este pues tiene dos salidas para continuar estudios a nivel universitario o para insertarse en el mercado laboral. Luego tenemos las áreas curriculares que facilitan la interrelación de aprendizaje de carácter científico, técnico y funcional y se conceptualizan como agrupación de contenidos afines que se organizan desde lo más global y general hasta lo más específico. Estas áreas son más amplias que las asignaturas y en ellas se encuentran inherentes los ejes transversales que tiene un carácter relacional. Entonces, ¿se acuerdan que era una de las preguntas que hacíamos, verdad? Entonces, ay, ¿por qué no me deja cambiar pantalla? Y entonces, esto estaba más claro. Mm, En la página 4, creo. Sí. Entonces, aquí están las áreas. Entonces, vemos precisamente el área de comunicación como que es más general, ¿verdad? Que era lo que veíamos.
Y luego aquí nos encontramos con asignaturas como español y como inglés. Es justo lo que describimos en la definición. Lo mismo acá, el área de comunicación, tenemos educación artística, en el área de ciencias sociales, ¿verdad? Y vamos a encontrarnos con los ejes transversales del área, cómo se trabajan esos ejes transversales, expectativas de logro, como les decía, que nos van a dar la orientación de cómo hacer la evaluación y la presentación, las expectativas de cada uno de esos, de cada una de esas áreas, ¿verdad? Eh, Vamos a ver. Y voy a cambiar pantalla. Aquí. Entonces tenemos, luego de las áreas curriculares, tenemos los ejes transversales, que no son áreas curriculares propiamente dichas, sino que se definen como elementos actitudinales que orientan el aprendizaje y que contribuyen pues, a proveer y conservar la integración, la articulación y la interdisciplinaridad del currículum. Y entonces los ejes son identidad, trabajo y democracia participativa. Entonces vamos a verlo. Entonces, acá tenemos. Entonces, los ejes en el área, entonces, si se fijan, identidad, democracia participativa y trabajo. Entonces, en cada uno de, de los ciclos nos vamos a encontrar con esta definición y entonces qué significa cada una de ellas, ¿verdad? Y incluso, entonces, aquí tenemos la definición de los ejes y aquí tenemos la parte de identidad, la parte de democracia participativa, la parte de trabajo. Y esta definición se hace para cada una de las áreas porque no vamos a trabajar identidad, trabajo y democracia participativa de la misma forma en comunicación que en ciencias sociales, por ejemplo. Entonces, vamos a verlo. Si se fijan por acá, por ejemplo, aquí, esto, llevan a cabo investigación documental sobre un tema relacionado con algún aspecto relativo a los ejes transversales, es decir, en esta planificación y en esta parte de los procesos y actividades sugeridas, se están considerando estos ejes transversales porque deben estar presentes en todo el proceso, durante todo el año, en todas las áreas, ¿verdad? Y lo vemos así, lo vamos a ir encontrando en cada uno de los contenidos, ¿verdad? Aquí estamos eh, eh, comunica- en, sí, en comunicación en español, leen con sentido crítico textos literarios y no literarios, y si se fijan aquí hay algo relativo a los ejes transversales. Más adelante para que estemos en otra área, para que ustedes vean cómo se trabaja. Aquí estamos en otra área. Uy, aquí estamos en ciencias sociales y vamos a verlo en un... Acá, vean aquí. Aquí estamos hablando de... aquí no, porque ese es aquí. Esto es matemáticas y no pasé varios ejes. Pero si se fijan, aquí estamos en tecnología, área de tecnología, y también define cómo se van a trabajar cómo se va a trabajar el, los ejes transversales dentro del área de tecnología, dentro del área de matemáticas. Y hay una definición en cada una de las áreas, que eso es lo que quiero que veamos.
Eso con relación a los ejes transversales. Luego tenemos los estándares educativos, que vienen a ser declaraciones claras, exigentes, consistentes, sobre lo que se espera que aprenda el alumnado del sistema educativo nacional. Y estas a su vez describen capacidades y habilidades complejas relacionadas directamente pues, con cada una de las áreas curriculares. Y entonces, vamos a ver estos estándares educativos. Y estos son para español y matemáticas. Entonces, si ustedes se fijan, entonces el estándar educativo también me va a decir de qué grado a qué grado va. Este va de primera a 11º grado. Y esta imagen es súper importante de ver. ¿Por qué? Le voy a poner acá. Porque todos esos son los documentos. Todos esos son los documentos del DSNB, el Diseño Curricular Nacional Básico, ¿verdad? Entonces, hablamos acá. Ay, no me queda completo. Bueno, vamos a ir bajando porque no me queda completo. Entonces, hablamos de de los libros de texto, de matemáticas, de español, de ciencias naturales, de ciencias sociales. Luego, hablamos de los estándares de contenido. Tenemos las pruebas diagnósticas e instructivas, tenemos el proyecto educativo de centro, tenemos las programaciones, tenemos las pruebas formativas mensuales e instructivos, tenemos los estándares para padres, tenemos las pruebas de fin de grado y tenemos los estándares de desempeño. Todo eso en función de cada uno de los ciclos, ¿verdad? Para primer ciclo, para segundo ciclo y para tercer ciclo, ¿verdad? Del documento que estábamos viendo hace un poquito. Entonces, volviendo aquí, que les quiero mostrar. Entonces, aquí estamos hablando de estándares. Este es el documento de estándares educativos nacionales. Hay una presentación, unas características. Y aquí entonces vamos a ver qué es lo que se espera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué se espera? Es lo que esperamos, ¿verdad? Por eso en la definición habla de expectativas claras y concisas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que espero en prebásica? Que utilicen normas de cortesía e intercambios cotidianos en el contexto familiar y escolar. ¿Qué espero en primer grado? Que utilicen y comprendan formas sociales y de tratamiento en el intercambio cotidiano, tanto verbal como no verbal, en el contexto familiar y escolar. En segundo grado, en tercero, cuarto y así se va definiendo en cada uno de los grados, ¿verdad? A nivel de vocabulario, por ejemplo, a nivel de conciencia fonética y así en cada uno de los bloques vamos a ir también encontrando las diferentes expectativas, estándares que se esperan, ¿verdad? Y aquí vamos a detenernos otro poquito. Entonces, la educación básica habla de 6 años y hace posible la adquisición de elementos básicos de la ciencia, la cultura y la tecnología y asegura la práctica consciente de los valores esenciales para una convivencia armónica en la sociedad, así como el respeto a las diferencias y a los derechos humanos. Luego tenemos que buscar desarrollar la creatividad, el sentido crítico y autocrítico, el pensamiento lógico y reflexivo y racional. Y tiene una estructura curricular fundamentada en los fines y principios de la educación nacional y del currículum nacional básico. La educación prebásica entonces se vuelve responsable de ese proceso de escolarización de la población infantil menor a 6 años de edad. Luego tenemos que la educación prebásica pues busca precisamente estimular en niños y en niñas el desarrollo integral de las capacidades infantiles y por consiguiente pues adaptarles al contexto escolar y comunitario, ¿verdad? En la etapa que se construye, es una etapa en la que se construye la personalidad, la identidad, la autonomía del niño y la niña y durante el cual los y las menores de edad trascienden pues un ambiente familiar al escolar y otros similares. Y esa estructura curricular está fundamentada en los fines y principios de la educación nacional.
El currículum de educación prebásica busca alcanzar los siguientes objetivos del nivel: apoyar y preparar la integración de la educación básica, contribuir al conocimiento y manejo de la interacción de contextos familiares, escolares y comunales, promover el desarrollo personal y estimular la identificación y valoración de sus características e imagen. Luego permite el egreso del nivel con las siguientes competencias: seguridad en sí mismo, independencia, responsabilidad, identidad personal y cultural con valores morales, culturales, cívicos y espirituales, así como habilidades perceptivas, motoras, sensoriales y de interrelación con el entorno natural y social. Si vemos y leemos todo esto que acabamos de leer, vemos que el currículum de educación prebásica pues busca precisamente ese desarrollo integral que va a servir de puente para entre la realidad familiar, ¿verdad? La realidad de estar en casa a estar en un proceso de escolarización como lo es la educación básica. Entonces, prebásica cumple con esa función, ese proceso en el que el niño y la niña van adaptándose y van desarrollando, es un periodo preparatorio para poder comenzar con un proceso de escolarización que va a ser pues, más demandante, más exigente y que va a ir determinando, ¿verdad? Y cumpliendo pues esos estándares que se espera se alcancen en educación básica. Sin embargo, como estamos hablando de educación prebásica, vean que aquí seguimos teniendo los ejes transversales que dijimos que eran ¿cuáles? ¿Cuáles son los ejes transversales? A ver, Alexandra, Sí, Lick. ¿cuáles dijimos que eran los ejes transversales? No recuerdo, Lick, los que estaban anteriormente. ¿Quién me ayuda, Lick. Alexandra? Alguien dijo yo, ¿no? Paola. Sí, eran los de identidad, trabajo y democracia participativa. Correcto. Entonces, esos son los ejes transversales, ¿verdad? Y si se fijan, pues están presentes, como ya vimos en el documento, en cada una de las áreas curriculares. En cada una de las áreas curriculares se define cómo se van a trabajar los ejes transversales. Entonces, en el currículum de educación prebásica tenemos tres áreas: el área de desarrollo personal social, el área de relación con el entorno y el área de comunicación y representación. En desarrollo personal y social, pues se favorece el desenvolvimiento de habilidades perceptivas y motoras. En el área de relación con el entorno, pues propicia el conocimiento objetivo y analítico del entorno social y natural. Y en el área de comunicación y representación, pues estimula el desarrollo de las diferentes formas de comunicación. En educación prebásica se cuenta con un plan para cada una de estas áreas em, y durante la jornada, durante la planificación del día, ¿verdad? Se trabajan con actividades puntuales para favorecer ese desenvolvimiento de habilidades perceptivas y motoras. Se hacen actividades para eso, se hacen actividades también para el reconocimiento de ese entorno social y natural que se espera que el niño y la niña tengan. Y lo mismo con la parte de comunicación y representación. Son actividades de carácter más lúdico, ¿verdad? Sin embargo, siguen pues una estructura, ¿verdad? Que sea lúdico no quiere decir que no siga una estructura bien definida y también pues está muy bien delimitada cada una de las áreas como les digo, se trabaja diariamente. Diariamente se están trabajando en las tres áreas.
Luego tenemos a nivel de educación básica, tenemos 3 ciclos, ¿verdad? El primer ciclo pues inicia con el desarrollo de destrezas instrumentales, el segundo ciclo profundiza el desarrollo de estas destrezas instrumentales e incrementa la formación con procesos mentales y actitudinales. Se incorpora dentro del área de comunicación, la enseñanza de idioma extranjero. En el tercer ciclo se adquiere un carácter científico y tecnológico, refuerza y amplía los contenidos curriculares de los ciclos anteriores y prepara para acceder al nivel de educación media. Y se diferencia sustancialmente por tener una enseñanza de tecnología como un área independiente e incorporar la educación técnica como un área de libre elección institucional. Y eso se vería algo así, los ejes transversales que ya hemos visto en cada una de las áreas se define cómo se va a trabajar esos ejes transversales, están presentes en todas las áreas y están presentes en todos los ciclos. Entonces, para el primer y segundo ciclo se va a trabajar comunicación, para los 3 ciclos, se va a trabajar comunicación, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales y educación física, ¿verdad? Y para el tercer ciclo se va a incorporar tecnología y se va a incorporar para aquellos institutos que tengan, colegios o instituciones que tengan las condiciones, van a incorporar educación técnica, como el técnico Honduras, el técnico Luis Bográn y estos colegios técnicos que pues, ya tenían las condiciones para incorporar la educación técnica dentro de este ciclo. Y entonces, la estructura de los estándares educativos nacionales, vamos a tener, pensando en estas áreas, vamos a tener el área de ciencias sociales, desde primero hasta noveno grado, ¿verdad? Y aquí vamos a encontrar 4 bloques. La persona y su ser social, las sociedades y los espacios geográficos, las sociedades y el tiempo social, las sociedades organizadas y las actividades humanas. Y a su vez, cada bloque se va a dividir en componentes que son los temas principales del mismo, ¿verdad? Por ejemplo, área, voy a poner acá. Por ejemplo, aquí tengo área social y tengo 4 bloques. Uno de estos bloques es la persona y su ser social. Entonces, este bloque cuenta con componentes. Entonces, para el área de ciencias sociales, el bloque persona y su ser social, se van a tener el componente de relación interpersonal, conocimiento de sí mismo y del entorno, convivencia armónica y formación ética y cívica. Eso serían la estructura que siguen estos estándares educativos. Vamos a verlos a más detalle. Un ejemplo, tenemos el área, ciencias sociales, tenemos el componente, conocimiento de sí mismo y del entorno, y tenemos el bloque, la persona y el ser social. Entonces, los estándares de grado serían estas afirmaciones que ya decíamos que son claras y concisas, ¿verdad? ¿Qué es lo que se espera? Identifican sentimientos tanto en su persona como en los demás, manejando situaciones en donde se manifiesta la conciencia, la voluntad y la creatividad. Reconocen y distinguen en sus pensamientos lo que recuerdan e inventan, lo que viven y lo que creen en bienestar de su calidad de vida. ¿Y por qué es importante que nosotros sepamos esto? Si nosotros no estamos estudiando pedagogía y demás, ¿verdad? Pero sí estamos hablando de hacer intervenciones educativas. Y cuando hago intervenciones educativas, ya sea de manera grupal o de manera individual, tengo que saber qué es lo que se espera que la persona, a dónde quiero llevar a la persona, si la persona está teniendo algún tipo de rezago, o qué debo fortalecer y qué es lo que se espera de este niño, de esta niña o de este adolescente en cada una de las áreas según el nivel en el que está. Si hago intervención educativa, eso es uno de mis referentes y por eso es que me detengo a mostrárselos. Entonces veamos, identifiquemos acá, voluntarios. ¿Qué sería ciencias naturales? Bueno, buenas, Lick. Bueno, En mis propias palabras, ¿qué sería el área de ciencias naturales? con relación a esta estructura, área, componente, bloque y estándar de grado. Ok. El área de ciencias naturales.
El bloque, si no me equivoco, es higiene, salud y nutrición. Eh, Ese es el área, es ciencias naturales. Ujú. El bloque es higiene, salud. Lo perdí, no escucho. Buenas, buenas, ¿se me escucha? Buenas. Lejos, ajá. ¿El bloque cuál sería? Higiene, salud y nutrición. ¿Seguro? Mm, no, creo que es el otro, el ser humano y la salud. Ok. Bloque. Los contenidos son describir la importancia del funcionamiento del corazón, cerebro, pulmón y estómago del cuerpo humano y reconocen las normas básicas de higiene personal y comunitaria, mencionando su importancia para asegurar la preservación de la salud. Esos serían los contenidos. Y el otro, ya olvidé el nombre, creo que son las temáticas, ¿Quién me si no me ayuda? equivoco. Esos serían los componentes y los otros dos serían los estándares educativos. Ok, Ah, muy bien. Entonces, a revisar esto. Y si tenemos estándares de grado, porque acuérdense que esto va por grado, por eso es que, por eso me detengo un poquito aquí, porque eh, nosotros no vamos a desarrollar el contenido, eso lo hace el docente en su clase, ¿verdad? Y si hubiera que hacer una adecuación curricular, pues normalmente trabajamos con un educador especial y con un pedagogo. Pero cuando estamos atendiendo y haciendo una intervención educativa, sí es importante, como les decía hace nada, que sepamos en qué grado está el niño o la niña, ¿verdad? Y en función de qué grado está, si está teniendo problemas, por ejemplo, en ciencias sociales, entonces, ¿qué es lo que se espera? Se espera en estándar de grado para ciencias naturales, para el área de ciencias naturales, en higiene, salud y nutrición es que describan la importancia del funcionamiento del corazón, cerebro, pulmones, estómago y cuerpo humano. Entonces, de pronto, eh, tener estas láminas o estos como rompecabezas, que no sé si los han visto, que son como de un cartón duro del cuerpo humano, y entonces que aparecen los diferentes sistemas sistemas del cuerpo humano, sistema digestivo, sistema nervioso, sistema reproductivo, y son como rompecabezas. Entonces se van poniendo los rompecabezas, pero además de poner el rompecabezas, en la pieza, hay una pieza como sombreada donde se pone la pieza, pero ahí está la descripción. Entonces son juegos didácticos porque el niño está armando el rompecabezas o varios están armando el rompecabezas y antes por ejemplo, ¿verdad? Y antes de poder poner su pieza tienen que hacer la explicación. Y hay diferentes formas de jugarlo, por ejemplo. Entonces, eh, eso pensando en este estándar de grado, esa podría ser una actividad que yo incorpore o que yo sugiera en un plan de intervención educativo, por ejemplo, ¿verdad? Luego, educativa. Luego, acá reconocen normas básicas de higiene personal y comunitaria, mencionando su importancia para asegurar la preservación de la salud. Y entonces, en ese caso, parte de eh, puedo hacer uso de cuentos también. Puedo hacer uso de cuentos, en el cuento de la importancia del baño, por ejemplo. Es una historia de un niño que no quería bañarse y las consecuencias de no bañarse, ¿verdad? Y entonces luego de eso se le pide trabajar también el tema de comprensión lectora, el tema de comprensión lectora y que el niño o la niña narre la situación y por qué se sentía de esa forma y por qué tuvo esas dificultades y entonces qué deberíamos hacer para no estar en una situación como esta. Y entonces el cuento es una herramienta bastante importante porque nos permite visualizar dificultades o problematizar situaciones en personajes que son ficticios, y entonces eso me permite mayor libertad de poder señalar aquellas situaciones que de pronto estoy pasando o sí, que estoy pasando, que estoy sufriendo y que no sé cómo expresarlas, pero cuando las veo en un cuento puedo decir, ay, me siento de esa forma yo también, y facilita mucho la comunicación, ¿verdad?
como herramientas pensando en esto que está acá. Por eso es que es importante verlo, ¿verdad? ¿Preguntas, comentarios? Ok. Entonces, solo voy a repasar de nuevo. Tenemos estos estándares y si se fijan son bien puntuales, son súper puntuales. A mí me parecen bien útiles. Es bien puntual para cada una de las áreas, ¿verdad? Así yo sé qué es lo que se está, lo que se espera en ese grado con la persona que estoy trabajando. Entonces, aquí está. Por ejemplo, en tercer grado leen y escriben números cardinales hasta 9.999. Leen y escriben y comparan números decimales hasta décimas. Entonces, ya sé más o menos eh, qué se espera, pues, en la evaluación que voy haciendo. Como les digo, esto para nosotros desde el área de psicología es un referente, ¿verdad? La parte de ya del desarrollo de los contenidos, la parte metodológica, la parte didáctica, no lo vamos a hacer nosotros, pero nosotros sí podemos sugerir actividades que faciliten el aprendizaje, eh, el aprendizaje de los contenidos que me lo marcan estos estándares. Eso sería. ¿Alguna duda o algún comentario? Y esto lo encontramos así en todo el documento, a lo largo del documento. Uy, ¿qué dice? Ahí está, no está. Muy bien, entonces, ¿cuáles serían los lineamientos del currículum de educación media? Ya hemos hablado de prebásica, hemos hablado de básica. En media, pues, generar las competencias necesarias para ingresar a la educación superior y a la inserción del mundo laboral. Se estructuran dos modalidades, en bachillerato científico humanista, pues, el cual es de carácter netamente académico y cuya finalidad, pues, es servir de acceso al nivel de educación superior y al bachillerato técnico profesional. El que además de permitir el acceso a nivel de educación superior, pues habilita para el ejercicio en el mercado laboral. Las modalidades del nivel ya lo hemos visto, ¿verdad? Hay dos salidas, bachillerato técnico profesional y el bachillerato científico humanista. Los ejes transversales de formación, el común en ambos bachilleratos es formación científico humanista, y en el bachillerato técnico profesional se tiene una formación tecnológica o una formación técnica. El bachillerato científico humanista, pues, tiene una salida hacia educación superior, y el bachillerato técnico profesional, pues, tanto a educación superior como para el mercado laboral. Hasta aquí tenemos alguna duda o alguna consulta. Uno de los elementos y en los que vamos a estar trabajando ya la próxima semana va a ser con educación, con atención a la diversidad. Entonces, eh, hablamos de adecuaciones curriculares. Entonces, el CNB incluye atención a la diversidad a través del establecimiento y desarrollo de tres componentes: el componente intercultural bilingüe, el tema de educación especial y la educación de jóvenes y adultos, que también ya los mencionamos, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de ley fundamental, mencionamos un poco esta parte que es precisamente garantizar la equidad, ¿verdad? La equidad, la inclusión y la integridad, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de educación intercultural bilingüe, vamos a hablar de esta educación que está dirigida a pueblos autóctonos y afrontiranos de Honduras con el propósito de preservar, estimular y desarrollar las lenguas y culturas del país, así como el mejoramiento de la calidad y la cobertura de la educación y las condiciones de vida de esos pueblos. La educación intercultural bilingüe, pues, está desarrollada por la Secretaría de Educación en colaboración con el Programa Nacional de Educación para las Etnias Autóctonas de Honduras, PRONEA, y otras instituciones que apoyan, pues, los programas y los proyectos, ¿verdad? De esta línea de educación intercultural bilingüe. Voy a poner vamos a poner aquí para vernos todos.
Mm, Ok, entonces levanten la mano quienes pueden decir buenos días, ¿cómo estás? En inglés. ¿Quién puede decir buenos días, cómo estás en inglés? Vamos a ver el resto. Luis Elvir, Génesis, Karen, María Luisa. Ok, la mayoría levantó su mano. ¿Quiénes pueden decir buenos días, cómo estás? En Misquito. ¿Quién puede decir buenos días, cómo estás en Misquito? Marisur, ¿no? Ok, ¿quién puede decir buenos días, cómo estás en Garífuna? Nadie puede decir buenos días, cómo estás en Garífuna acá. Ok, ¿cuál es la reflexión de esto? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque como estamos hablando de esta riqueza que tenemos, ¿verdad? En cuestión cultural como país, ya veíamos en la Ley Fundamental de Educación que se establece como segunda lengua el inglés. A pesar de que eh, tenemos el misquito, el garífuna, ya es casi una lengua muerta, ¿verdad? En poco tiempo, en muy, muy poco tiempo, la lengua actual va a ser, va a pasar a ser una lengua muerta. Entonces, ¿cuál es la reflexión de esto? Que si bien es cierto, hay una educación intercultural bilingüe, el enfoque de esta educación intercultural bilingüe se centra únicamente en los sitios donde se habla, ¿verdad? En la Mosquitia, en las escuelas en comunidades garífunas, por ejemplo. Sin embargo, la enseñanza sigue siendo en español y para eso entonces el programa de PRONEA ha creado pues unas guías que son también como para preservar el idioma, ¿verdad? Ha creado pues unas guías para el primer ciclo, para primero, segundo y tercer grado, paralela y complementaria a la enseñanza a la enseñanza de lectoescritura en español, entonces se vuelve complementario. Eh, pero siento que se limita porque eh, no se limita en el sentido de que se hace única y exclusivamente, como les digo, en escuelas de la zona de la Mosquitia y escuelas en comunidades garífunas, ¿verdad? Entonces, el resto del país en el resto del país no se trabaja ese componente de educación intercultural bilingüe. Y luego tenemos la educación especial, que es otra de las dependencia de la Secretaría de Educación y es aquella, eh, eh, PRONE es una de las dependencias, ¿verdad? Que trabaja y que les digo
que trabaja la educación intercultural bilingüe, y también tenemos la unidad de educación especial, que es otra de las dependencias de la Secretaría, y se entiende entonces por educación especial como aquella que por su riqueza metodológica, medios y recursos humanos materiales está dirigida a atención de necesidades educativas especiales del alumnado del Sistema Educativo Nacional, y corresponde pues a la Secretaría de Educación atender los servicios en función de las demandas existentes. Como les digo, lo hace pues a través de esta educación especial, de esta unidad de educación especial. Luego tenemos la educación de jóvenes y adultos, que está orientada hacia tres dimensiones fundamentales: la educación funcional, la educación básica de adultos y la educación media de adultos. Cuando hablamos de educación funcional, hablamos de estos programas y proyectos de alfabetización. De la educación básica de adultos, hablamos de la escuela nocturna, que en la clase anterior pues me hacían la consulta con respecto a esto. Y cuando hablamos de educación media de adultos, pues estamos hablando del CEMED, del bachillerato por madurez, de la educación por radio, que puede ser tanto para educación básica como para educación media. Y la educación funcional, pues aquellas personas que no tuvieron acceso a la cultura escrita y al cálculo básico, como les decía, el proceso de alfabetización. La educación básica y media se fundamentan en el currículo nacional básico y se van a ir adecuando pues a las particularidades de la población, ¿verdad? Y la educación media estará preferentemente orientada a la formación laboral y empresarial, y las y los adultos egresados a este nivel pueden ingresar al nivel de educación superior. Es decir, personas que estudian en el IER, una vez que finalizan el IER y tienen su graduación, pues pueden acceder a continuar sus estudios en educación superior. Y el currículum nacional básico entonces asume la concepción de evaluación expresada en el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación, de SINESE, seguramente lo han escuchado, la que define como un proceso dinámico, permanente, sistemático, continuo, flexible, científico, participativo, integral e inherente al quehacer educativo, que permite formular juicios de valor sobre los componentes del currículum. Y los componentes que se evalúan son aprendizajes, se hace una evaluación externa, una evaluación interna, se evalúa el desempeño docente, los planes y los programas de estudio, los programas y proyectos educativos y la institución educativa como tal. Y sí, aquí me comenta alguien como que aprendemos como segunda lengua el inglés, pero no las nuestras, definitivamente, ¿verdad? Hay un tema de identidad, y es un poco, y es irónico si uno de los ejes transversales es la identidad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí, desde este marco legal que tiene el currículum nacional, se debería promover la identidad nacional y el orgullo de los grupos étnicos, de la diversidad de lengua que tenemos y de la diversidad cultural que como país tenemos. Lamentablemente, pues cada vez es menor, ¿verdad? Eh, Cada vez estamos perdiendo pues lo poco que queda de identidad, a pesar de que es un eje transversal. Y el uso de los resultados e información provenientes del CINESE, ¿verdad? Se espera que beneficien a los estudiantes, docentes, directores y directoras de centro, al personal de las distritales, de las departamentales, y en términos generales, pues el sistema educativo, ¿verdad? Para que se puedan tomar decisiones que mejoren la calidad educativa. Eso es lo que se esperaría con todos estos procesos de evaluación que se hacen. Y nos encontramos con sistemas de apoyo a la ejecución curricular, y aquí pues vamos a entender la manera de planear, administrar y fortalecer y conducir la ejecución del currículum en el centro educativo. Y el objetivo pues es que el estudiantado logre las competencias propuestas en el currículum. Y entonces, ¿cuáles son estos sistemas de apoyo? A nivel central, establecer la normativa y orientación nacional, que sería la Secretaría de Educación. A nivel de dirección departamental, adecuar la normativa nacional y dirigir su aplicación en el departamento. Ya les decía, la dirección departamental se encuentra ubicada en las cabeceras departamentales. Luego tenemos la dirección municipal o distritales, que buscan capacitar, operar la información y orientar la supervisión de la gestión curricular a nivel local y en el centro educativo, ¿verdad? Es como un efecto cascada, aplicar los lineamientos nacionales, departamentales, municipales, distritales, pues haciendo las adecuaciones pertinentes a través de un proyecto educativo de centro que se llama PEC, sugerido en una forma participativa.
Y para garantizar ese acompañamiento permanente a los diferentes sectores y actores de la comunidad en el cumplimiento eficiente de las funciones y responsabilidades, se crea el Sistema Nacional de Supervisión, sustentando un enfoque de asesoría técnica y pedagógica. Yo ya les mencionaba que a nivel central, es decir, a nivel de Secretaría de Educación, se cuenta con ay, asistentes técnicos. Entonces, la plaza de asistente técnico es una persona que trabaja en la Secretaría de Educación y que supervisa precisamente, ¿verdad? Esto a nivel nacional, eh, pues da asesoría técnica y pedagógica sobre el área de expertise de la persona. Entonces, si soy asistente técnico de matemáticas, pues entonces me haría expertise en matemáticas y estoy en la unidad probablemente de educación media y entonces o de educación básica y entonces si estoy en la de educación media voy a participar, voy a promover, voy a gestionar proyectos, programas, ¿verdad? Para capacitación docente, por darles un ejemplo, pero también además de promover esos programas, también voy a brindar acompañamiento y voy a brindar asesoría a docentes eh, de instituto, ¿verdad? Eso es como en el ideal, pero imagínense a nivel central, un asistente técnico, no sé cuántos asistentes técnicos son por área, pero eh, por ejemplo, en educación especial, yo sé que son 7 personas las que hay en educación especial para todo el país, a nivel central, ¿verdad? Entonces, estas personas se están moviendo por todo el país, hacen giras, viajan, dan capacitaciones, gestionan proyectos y demás, pero son pocas personas para la cantidad de, de colegios, escuelas que necesitan asesoría técnica, ¿verdad? Eso como a modo de reflexión. Obviamente tenemos las departamentales y tenemos el personal en las departamentales y el personal en las distritales, ¿verdad? Como les decía, pues esto va bajando como efecto cascada, pero igual el reto es bastante grande. Luego tenemos los sistemas, dentro de estos sistemas de apoyo tenemos el desarrollo profesional docente, ¿verdad? Que ya también lo hablábamos y está también estipulado en la Ley Fundamental de Educación, que es responsabilidad de los docentes hacer eficaces los cambios pedagógicos y la renovación curricular en consonancia con el contexto social, los avances de la ciencia y la tecnología, la renovación de enfoques y técnicas pedagógicas. Por lo tanto, ese desarrollo profesional docente a través de la formación inicial y permanente es fundamental para la sostenibilidad pedagógica de la transformación curricular. Es decir, necesitamos docentes actualizados, necesitamos docentes bien formados en primer lugar, ¿verdad? Que esa formación inicial sea pues muy sólida. Por ejemplo, en Ecuador, eh, uno de los exámenes más exigentes en términos de admisión es precisamente las personas que quieren ser docentes. Las personas que quieren ser docentes deben tener excelentes calificaciones como requisito de ingreso, es decir, que la persona haya demostrado excelencia, ¿verdad?, en su formación de educación media, pero no solo es eso, sino que también la persona cuando hace el examen de admisión demuestra que tiene los conocimientos, demuestra que tiene dominio en las áreas y los puntajes más altos son los que son admitidos, ¿verdad? Además de eh, la preparación que se tiene como a nivel de universidad, también se complementa con capacitaciones adicionales, experiencias adicionales. ¿Por qué? Porque se espera y se cree que si tenemos docentes bien formados en esa formación inicial, vamos a tener docentes que van a desarrollar esa competencia y ese espíritu de ser autodidactas, de mantenerse actualizados, de buscar, ¿verdad? Siempre dar lo mejor. Sin embargo, pues también es un deber del Estado, en este caso, a través de la Secretaría de Educación, puede proporcionar una
formación continua, ¿verdad? Y una formación permanente también. Si bien es cierto que el docente tiene que buscarle, tiene que ser autodidacta, pero por otra parte también el, el Estado pues debe proporcionarle los recursos y los medios para mantenerse también actualizado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un docente actualizado, pues va a ir ajustando la clase a las necesidades contextuales y a las necesidades individuales del grupo que está atendiendo. Y finalmente, entonces, la acción pedagógica tiene como recursos de apoyo directo los centros de recursos didácticos, que se conocen como CRED, los textos, los centros de recursos para el aprendizaje, las bibliotecas escolares, las bibliotecas de aula, bibliotecas virtuales y la tecnología de la información y la comunicación para poder llevar a cabo lo que se estipula en ese plan de currículo nacional. Dudas, consultas, ¿está acá? Lick nos va a enviar esos documentos al campus. Sí, yo se los subo. El anterior y esta, ¿verdad? Sí, yo se los subo. Está bien. Buenas, Lee. Fíjese que Son. queríamos preguntarle de la tarea que se supone se entrega hoy, porque verá que, bueno, o sea, por mi parte, sí siento una gran confusión y que no le entiendo. Ujú, cuéntame. Eh, es la tarea de cuadro de las leyes de educación, porque, Sí. eh, no sé, quisiéramos saber cuáles leyes son, porque, por ejemplo, en el campus virtual, en la parte de política educativa, sí nos mandó un enlace que nos remite a unas leyes, pero nos decía que para efectos de la clase, para fines de la clase, nos íbamos a entrar en la Ley Fundamental de Educación, pero no, fíjese que no encontramos la Ley Fundamental de Educación y por otro lado, no sabemos cuáles son las leyes para efectos de la tarea. Las Entonces, leyes son, en realidad, esa es parte de la tarea. La parte de la tarea es que ustedes busquen las leyes y que identifiquen a dónde aparece a dónde aparece, ay, a dónde aparece el psicólogo como tal. ujú, Vamos a ver. Y sí, para evaluación, vamos a evaluar la ley fundamental y el currículo nacional básico, que son las dos cosas que hemos estado discutiendo en esta semana, y eso en esas leyes que, para fines evaluativos, ¿verdad? Pero ujú. la tarea, ay, déjenme entrar a internet aquí está. Entonces, la tarea es que ustedes busquen precisamente las leyes. Fundamental. Lick, serían todas las leyes que existen. No son tantas, ¿verdad? No, no son me suena un montón, pero sí, son las Es que no leyes. sé, bueno, yo miré unas y me salían ley de Info, ley de Fundamental de la Educación, ley del Ley Instituto. Fundamental de Educación, definitivamente que sí, y ahorita les voy a compartir el enlace. Ustedes ponen Ley Fundamental de Educación y les aparece, es la primera, el primer link, pero se los comparto por aquí por el chat, si no lo han visto. Igual está en ese enlace, la Ley Fundamental de Educación. Vamos a ver, chat, ¿dónde está? Ah, Ahí está, miren, ahorita se los compartí. Ahí está el enlace de... Ay, no, no es ese enlace. No sé cómo se elimina ese enlace. ¿eh? No es ese enlace era de orientación que me quedó en el portapapeles. Espérenme. Me equivoqué del link. Copié el mismo link que tendría. No, no me copió el link nuevo. Espérenme. Uy, no te gusta. ¿Mm? Sí, licenciada, pero también sería buscar así como en la Constitución de la República, en La los Constitución de la convenios, República. en los convenios internacionales y Perdón, las declaraciones no se internacionales. escucha. Perdón, no escucho porque creo que Karen tiene el micrófono abierto. Perdón, Paola, ¿qué decía? No la escuché. Sí,
Es que en la Ley Fundamental de Educación, en la diapositiva que estaba en el campus, ahí había una parte que habla sobre que abarca la Constitución de la República, declaraciones internacionales vinculadas con la educación, las leyes vigentes en el país. Entonces tenía la duda de si de ahí también teníamos que tomar, por ejemplo, de la Constitución artículos que involucren quizás al psicólogo educativo y ir colocándolos. Sí, pero definitivamente vamos a delimitarnos en leyes más generales, ¿verdad? Obviamente la Constitución es general, pero cuando me preguntaban de la ley de Info, por ejemplo, ya esa es una ley muy específica, pero sí puedo, sí hay manual de puestos y salarios, sí hay escalafón, sí hay la ley fundamental de educación. Y esa es parte de la tarea, que ustedes busquen a dónde aparece, en qué leyes dentro del marco educativo, que como les digo, no son tantas, ¿verdad? Dentro del marco educativo aparece no abre link. Vamos a ver. Lick, pero como en la tarea dice hacer dos cuadros, en el primer cuadro sería solo en el ámbito educativo y en el segundo en el ámbito psicológico o en ambos serían psicológicos. Permítanme, que no puedo buscar y solo vamos a ver. No abre. Bueno, pero si ustedes ponen Ley Fundamental de Educación, o se la voy a descargar acá, ya la tengo descargada. A mí sí me abrió el link. ¿Sí le abrió? Sí. Vale, se voy a compartir por el chat también, porque de pronto a veces son bien educativas. Muy bien, ahí está. Eh, entonces, no me abre. Ahí está. Entonces, no, sí me abre, sí me funciona el link a mí también. Lo puse en otro buscador y sí me funciona. Que les acabo de compartir. Eh, Lick, disculpe, ¿puedo compartir pantalla para ver si estas son las leyes con las que hay que trabajar? Por así decirlo. Sí, pueden compartir pantalla. Ok, ya va, me está cargando la opción. Porque sí quería, digamos, entenderlo bien, porque, como usted dice, a veces uno piensa que son varias leyes y uno después quiere meter ley de Infop, ley de aquí, ley de allá. Por ejemplo, aquí estamos en la sección de política educativa y nos mandan el enlace de este enlace donde podremos ver y descargar leyes del sistema educativo de Honduras, pero para fines de la clase, o sea, me imagino que para examen, es la Ley Fundamental de Educación y el diseño curricular básico, ¿verdad? Sí, Yo me imagino que es en este enlace de aquí, no sé si me está abriendo, yo creo que sí, ya me abrió, es este sitio, ¿verdad? sí. Y luego, no sé si son, porque aquí está un montón de leyes desde la Constitución de la República y todo, pero por ejemplo, cuando me voy a la viñeta de leyes, no sé, pongo aquí las educativas y ya me remite solo a estas 5 leyes, a estas 4 leyes. No sé si solo son estas o son más o eran las anteriores con toda la Constitución. Eh, pues vamos a las anteriores. Las anteriores. Espera, me sacó. Tengo que volver al sitio de la Secretaría. Estas son, digamos, en general, antes de haber puesto la viñeta de leyes educativas. Constitución de la República, decreto 178-86, que son derechos laborales, ley de racionalización de las finanzas públicas, ley del séptimo día y 13º mes en concepto de aguinaldo. Sí, entonces es que no nos aparecen, déjenme entrar al sitio, pero básicamente vamos a trabajar con la ley de educación, la ley fundamental de educación, vamos a trabajar vamos a trabajar con la ley de puestos y con el manual de puestos y salarios, con el escalafón, con la ley del escalafón,
que son leyes a las que hace alusión precisamente la ley. Entonces, cuando ustedes vayan revisando la ley y vayan leyendo la ley, se van a dar cuenta que la misma ley nos remite a otras leyes, ¿verdad? Donde por ejemplo, nos indica el tema de educación inclusiva es algo en lo que nosotros entramos, por ejemplo, entonces por lo tanto vamos a tener que revisar el reglamento de educación inclusiva. Entonces, pero la misma ley fundamental me remite a esas leyes y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, que ustedes lean la ley y que vayan visualizando en qué parte ustedes entran. Y la misma ley, como les digo, les va indicando cuál es la ley marco del artículo no la ley marco, el reglamento complementario y ahí en ese enlace están los reglamentos. Entonces, entre los reglamentos, Ujú. entonces ahí está la Ley Fundamental de Educación, especiales de educación, y ahí entre la Ley Fundamental de Educación, Mm. Lick, yo tengo una consulta. Me remite a Ley Fundamental de Educación en reglamentos. sí, entonces ahí están entonces ahí están los reglamentos. Entonces, por ejemplo, ahí está el reglamento de centros educativos, es el reglamento de educación en casa. Y ya esto es más específico son todos los reglamentos o todo el soporte para que se pueda, como, como por decir algo, llevar a cabo, ¿verdad? La Ley Fundamental de Educación. Y justo la tarea es que ustedes revisen esos documentos y que vean a dónde aparece o cómo se ajusta al psicólogo educativo. Le escucho. Bueno, yo puse en la tarea, no sé si está buena esa ley, bueno, puse ley, Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 28, y un breve descripción que puse derecho a la educación e igual de oportunidad obligatoria y gratuita. No sé si está bien así. Sí está bien, sí está bien. Vean que al final la idea del cuadro que ustedes están haciendo es que puedan visualizarse como psicólogos educativos en un marco legal. Ujú. Esa es la intención y ese es el objetivo de la tarea. Sí. Ok. Sí, porque Ok. Si gustan, la podemos extender para el domingo la entrega. Y así tienen Por más favor, espacio y lo Sí, revisan. por favor, Lick. gracias, Lick. Listo. Entonces, Lick, disculpe que no sé. Entonces sería leer primeramente la Ley Fundamental de Educación. O sea, y como se dice la Ley Fundamental de Educación, mientras uno la va leyendo, le va remitiendo otras leyes, otros reglamentos. Exactamente. Yo, Cuando usted lee el reglamento, le voy a poner un ejemplo, van a ver educación, ¿cómo se llama? Inclusiva. Entonces, hay un ujú, reglamento de la Ley Fundamental de Educación que es que se lo voy a compartir solo para, por ujú, ejemplo, puedes poner por que ejemplo, le voy a dar un ejemplo de la idea de lo que les estoy pidiendo que hagan. ujú, Ustedes hablan de educación inclusiva y obviamente en educación inclusiva entra el psicólogo, ¿verdad? Entonces, este es un ujú. reglamento de educación inclusiva para personas con discapacidad, necesidades educativas especiales y talentos excepcionales. Este es el acuerdo de Secretaría de Educación y aquí aparece. Entonces, si ustedes se fijan, ¿a dónde aparece el psicólogo en este artículo? Aquí aparece en el artículo 7 con el equipo psicopedagógico y aquí habla de psicólogo educativo. Y entonces, ¿a dónde más me va a aparecer psicólogo educativo? Aquí mismo el artículo me dice la selección y el nombramiento de los integrantes del equipo de psicología, perdón, de psicopedagogía, y me dice bla, bla, bla. Y me dice, de conformidad al artículo 7 del reglamento de carrera docente. Entonces, en el artículo 7 van a mencionar nuevamente al psicólogo. Eso es lo que quiero que vayan haciendo. Que vayan Ujú. identificando. Aquí también aparecen cuáles son las funciones. Aquí aparecen las funciones del equipo psicopedagógico que va a estar integrado precisamente por un psicólogo educativo, ¿verdad? Entonces, es justo la tarea es ir encontrando, precisamente hilvanando, es ir hilvanando dónde aparecemos, cómo aparecemos y qué se espera que hagamos en las funciones que se estipulen. Ah, ok. Muy bien. Mm, Muy bien, está entonces bien.
Voy a cambiar la fecha en el campus y extendemos la entrega para el día domingo y nos encontramos presencialmente ya el día lunes. Que estén muy El bien. lunes, Lick. Ya Listo, el Lick. lunes, sí. Lick, Perfecto. Lick. el lunes el examen. Ya estamos listos para hacer examen, pero estoy viendo que en la programación tenemos el examen para el 27. Ya el lunes vamos a empezar con segunda unidad. Entonces el examen sería para el 27. Sí, el examen sería Ah, para el 27. Ok, ok, Lick. gracias, Lee. Vaya pues, que estén muy bien. Lick, disculpe, disculpe, Lick, escucho. solo una última aclaración. La tarea consta de 2 cuadros, uno en el que tenemos las leyes y otro en el que, digamos, se nos pide el rol del psicólogo en el ámbito educativo hondureño y el perfil del psicólogo educativo según los niveles educativos, o sea, como vimos el lunes, prebásica, básica, media y superior, ¿verdad? Así. Ajá, sí. Ok. Y en uno van a hacer descripción de leyes y en el otro van a hacer una descripción de las funciones que esas mismas leyes definen, ¿verdad? O sea, sé que en el primer cuadro solo describimos, o por así decirlo, resumir las leyes, de qué van estas leyes en general. Me imagino, ¿verdad o no? Sí, es copiarlo. Agarran el artículo y qué dice el artículo. Ok, está bien. Y ya en el segundo es la pertinencia y el rol del psicólogo educativo en cada nivel según estas leyes. Exactamente, que ya, ya ahí, pues ahí hay que poner un poco más de coco, ¿va? Ya, ya la primera parte me dio a mí el marco legal y la segunda parte pues ya me permite poder hacer un análisis a conciencia de cuál va a ser, de cuál es el rol en cada nivel. Ok, está bien. Gracias, Lick. Listo, que estén muy bien entonces. Nos vemos la Nos próxima vemos. semana. Hasta Bye. luego. Nos Bye. vemos. Lee.